Drake Bell es una de las caras más emblemáticas de Nickelodeon, recordado por su icónico papel de Drake en la serie adolescente Drake y Josh. Pero como muchos ya saben, estos últimos años ha salido a la luz que todas estas risas y diversión que se veían en los programas de Nickelodeon no eran más que una fachada que ocultaba historias bastante turbias y oscuras que ocurrían detrás de cámaras. Desde acusaciones de conductas sexuales inapropiadas, arrestos y revelaciones del abuso que Drake sufría detrás de cámaras, hoy les vengo a contar la turbulenta trayectoria de uno de los actores más recordados de nuestra infancia. Como la mayoría de actores, Drake Bell debutó como actor cuando tenía tan solo 5 años, haciendo una aparición en la serie Home Improvement en 1994. Fue gracias a su padre que Drake comenzó a interesarse en la actuación, ya que el señor Joe Bell vio el carisma y la habilidad que Drake tenía y comenzó a llevarlo muy seguido a audiciones después de la escuela como su actividad extracurricular. Tuvo varias apariciones en diferentes comerciales de televisión, series y películas, pero su verdadero boom vendría en el año 1999 cuando fue elegido para participar en el popular show El Show de Amanda. Esto fue cuando él tenía tan solo 12 años y quiero que recuerden muy bien esta edad más adelante. El Show de Amanda fue uno de los primeros grandes shows producidos por el famosísimo patas Dan Schneider. En ese mismo programa participó también Josh Peck, y cuando los productores vieron la maravillosa química y lo gracioso que eran estos dos actores juntos, fue cuando se le presentó la oportunidad de oro para grabar la serie Drake y Josh, obviamente especialmente creada para ellos. La serie se desarrolló en solo 3 años, una duración bastante corta en comparación a las series que vinieron después, como lo fue iCarly. Sin embargo, fue suficiente para lanzar a Drake al estrellato. Y es que creo que todos los que estamos acá podemos estar de acuerdo en que ya no se producen series como Drake y Josh. Tenía un tipo de humor muy distinto y realmente disfrutábamos mucho viendo la serie. Sin embargo, desde entonces los trabajos actorales de Drake fueron decayendo poco a poco. Siguió haciendo cameos en las diferentes series de Nickelodeon como iCarly, Sammy Cat, Victorious. También hizo el papel de Timmy Turner en las películas live action de Los Padrinos Mágicos, aunque vamos a fingir que esas películas jamás ocurrieron. Y ha estado relativamente presente en el mundo del cine y la televisión hasta apenas el año pasado, cuando participó en el programa mexicano ¿Quién es la máscara? Así es, gente, Drake terminó aterrizando en México, pero ya más adelante les voy a comentar el porqué. Pero lo que muchos no sabían hasta ahora es que Drake fue víctima de un suceso que lo marcaría permanentemente en su vida. Suceso del cual se atrevió a hablar apenas este año, 20 años después de que ocurrió, y que aún sigue siendo difícil para él a día de hoy hablar al respecto. El día 17 de marzo se estrenó la serie documental llamada Quiet on Set, la cual relata la experiencia de diferentes actores y figuras de Hollywood recibiendo alguna clase de abuso en los sets de los programas infantiles. Una actriz que está incluida en esta serie documental es Alexa Nicholas, bien recordada por su papel de Nicole en Soy 101, y la cual ya lleva muchos años hablando de su experiencia tan negativa en Nickelodeon. Así que déjenme saber en los comentarios si quieren que haga un video al respecto. Pero Drake también hizo su aparición en esta serie documental. Y por ahora les voy a comentar lo que Drake y su padre relataron sobre su experiencia. Retrocedemos al año 1999 cuando Drake comenzó a actuar en El Show de Amanda a sus 12 años. Drake comenta que al inicio todo eso se sentía como un sueño, ¿saben? O sea, ir todos los días a hacer lo que verdaderamente te apasiona, divertirte muchísimo en el set. Realmente es un momento de su vida que recuerda con muchísimo cariño. Pero todo cambia hasta que se cambian de estudio en el año 2000, pasando a Nickelodeon on Sunset, el estudio donde se grabaron las series de Nickelodeon más recordadas hoy en día. En ese momento, un nuevo miembro se une al staff del programa, un hombre llamado Brian Peck, que para aclarar de una vez no tiene ningún tipo de relación con Josh Peck. Brian se unió al equipo para la segunda temporada del Show de Amanda como entrenador de diálogos del elenco, y al comienzo todos se llevaron extremadamente bien con él. Era una persona muy fácil de tratar, muy amigable, se hizo amigo de todos, y además de esto lo respetaban demasiado ya que había trabajado con grandes estrellas de Hollywood como Leonardo DiCaprio, por lo que claramente tenía bastantes conexiones importantes dentro de esta industria. Ahí fue cuando Joe, el padre de Drake, quiso que Brian lo orientara en su carrera profesional, ya que al haber trabajado con tantas figuras importantes de Hollywood y al tener tantas conexiones, pues a Joe le dijeron que sería de muchísima ayuda si Brian le ayudara a perfeccionar sus guiones, a perfeccionar todo su trabajo actoral, vaya. También le dijeron que él podría ayudarlo a conseguir excelentes oportunidades a Drake, y obviamente Joe, al querer lo mejor para su hijo, le habló a Brian y le dijo si podía, pues, de pronto orientarlo en alguna manera. Pero, oh vaya, Brian le dice que él solamente da las clases en su casa y que ellos tendrían que desplazarse para allá, a lo que Joe y Drake aceptan.
Drake y su padre, quien en ese momento era su manager, comenzaron a ir muy seguido a la casa de Brian para ensayar sus diálogos. El padre de Drake siempre estaba muy atento a todo lo que iba ocurriendo dentro de esas sesiones de ensayo, y aunque al principio todo parecía ir bastante bien, él comenzó a notar algunas actitudes que verdaderamente no lo hicieron sentir bien. Joe comenzó a notar que Brian se estaba haciendo demasiado cercano a su hijo, a un punto que no es normal para un adulto con un niño. Por ejemplo, comenta que Brian de repente se metía al vestidor de Drake para ayudarlo a vestirse, o que le ponía su mano en la cintura, o que lo abrazaba demasiado. Algo que verdaderamente fue demasiado incómodo para el padre de Drake. En este momento, él trató de acercarse a la producción y comentar la situación, a lo que el staff hizo de menos el problema, diciéndole básicamente: "Lo que pasa es que él es gay, ¿no será que tú eres un homofóbico? Él simplemente es así". Y no importaba cuánto Joe Bell insistiera, todos los miembros del set hacían vista gorda al asunto y trataban de quitarle importancia al tema. Así terminaron alejando al padre del set, y él también pensó como: ok, igual estoy exagerando. Lo que no sabían es que en ese momento las cosas comenzarían a tornarse un poco más graves de lo que ellos pudieron haber imaginado. Para ese momento la idea del programa Drake y Josh ya estaba construyéndose dentro de la mente de Dan y el staff de Nickelodeon, y el mismísimo Dan fue el que se acercó a Drake y le dijo: oye, me gusta mucho cómo actúas, ¿te interesaría participar en este proyecto? Drake como que obviamente, o sea, era un sueño, era un honor estar siendo requerido por el mismísimo productor, y él veía esto como un paso más a acercarse a su sueño de crecer como actor en Hollywood. Drake no cabía de la felicidad en ese momento, pero mientras esto estaba sucediendo, Brian estaba cada vez más intentando involucrarse en la vida del inocente Drake. Brian comenzó a interesarse mucho por los gustos que tenía Drake, e incluso él manejó durante horas para asistir a cada presentación que Drake hacía con su primera banda en ese momento. Cosas que para cualquier otra persona se considerarían raras viniendo de un adulto hecho y derecho, para Drake era algo genial. O sea, él consideraba que era un amigo más apoyándolo en sus proyectos y verdaderamente se sentía feliz con la relación que tenían. Pero lo que él no sabía es que esto se trataba de una estrategia de manipulación que Brian estaba utilizando para más adelante poder moldearlo a su antojo. Así comenzó a implantarle ideas a Drake en la cabeza de que su padre ya no debía ser su manager, que él estaba robando todo su dinero, que a él nadie lo quería en el set, que él solamente estaba ahí para generar problemas. Y Drake confiaba plenamente en lo que Brian le decía, así que terminó despidiendo a su padre como su manager. Joe Bell rompe en llanto recordando lo doloroso que fue para él ese momento. Le dolía mucho, le había lastimado el corazón, lo había herido, pero él solamente quería lo mejor para Drake y que él fuera feliz, así que aceptó. Y así es como termina de romperse su relación en ese momento. Drake ahora pasaba al cuidado de su madre, quien estaba divorciada de su papá desde que Drake tenía solo 5 años. Y Joe le compartió todo lo necesario para que ahora su madre adoptara el rol de manager de su hijo. Lo único que él le pidió fue: no dejes que Brian y Drake estén a solas. No dejes que él se acerque a mi hijo. Pero nada de esto salió como se esperaba. Resulta que a la mamá de Drake no le gustaba manejar, y eso de estarlo llevando constantemente a Los Ángeles para hacer audiciones era una experiencia bastante frustrante para ella. Ahí fue cuando Brian Peck intervino y terminó convenciendo a su mamá de que él podía perfectamente sin ningún problema llevar y traer a Drake de sus audiciones. Es más, si él necesitaba, podía quedarse en su casa cada vez que lo necesitara para que fuera mucho más fácil todo este proceso de las audiciones y los ensayos y presentarse a programas. ¡Wow! ¡Qué agradable sujeto!, pensaron ellos, y la madre de Drake terminó cayendo por el carisma de Brian, por lo que ni ella ni Drake vieron un problema al respecto. Hasta que una mañana ocurrió el hecho que, en propias palabras de Drake, sabía que cambiaría totalmente el rumbo de su vida. Drake se despierta un día por la mañana, estaba durmiendo en el sofá de la casa de Brian, y en cuanto abre los ojos, lo primero que ve es a Brian encima suyo, abusando de él. Drake se quedó totalmente en shock, y es que uno no sabe cómo reaccionaría ante una situación así. Simplemente se congeló. Él tenía solo 15 años cuando esto sucedió. Brian, al ver esta reacción, se aleja y empieza a disculparse muchísimo con Drake. Le asegura que no volverá a pasar, que no sabe qué fue lo que le pasó, que él no es así, que por favor no lo disculpara, que no dejara que esto afectara la relación que ellos tenían. Y Drake termina aceptando estas disculpas. Drake comenta que simplemente no sabía cómo alejarse de esta
situación. Porque si de repente comenzaba a decir que ya no quería ir a la casa de Brian, que ya no quería estar más cercano con él, que ya no quería tener contacto con él, iban a surgir un montón de preguntas las cuales él no querría responder. Así que simplemente se calló y esto terminó convirtiéndose en un secreto entre los dos. Así de a poco, Brian terminó ocupando el papel del manager en la vida de Drake. Y Drake estaba prácticamente todo el tiempo en la casa de Brian. El abuso no se detuvo con ese primer asalto, cabe aclarar, sino que se repitió muchas veces y cada vez se volvía peor. En ese momento, Brian representaba la mayor figura de poder en la vida de Drake, ya que además de ser muy famoso en Hollywood, las audiciones que Drake hacía y todos sus demás proyectos dependían de Brian, por lo que este muchas veces lo amenazaba diciéndole que si contaba algo de lo que estaba sucediendo le arruinaría la carrera. Entonces Drake, asustado, no tenía más remedio que callar ante estos abusos. Drake narra cómo recuerda claramente todas las clases de abuso a las que fue sometido por este hombre. Él literalmente dijo: imagínate la peor manera de ser abusado. Lo peor que puedas llegar a imaginar, eso fue lo que me pasó a mí. No sé cómo expresarlo. También cuenta cómo mientras estos recuerdos estaban intactos en su mente, todo lo que pasaba alrededor de eso es un recuerdo borroso, lo cual le entristece bastante, ya que una de sus mejores épocas en donde estaba alcanzando grandes logros fue opacada por tan despreciable evento. ¿Cómo fue que Drake logró escapar de esta situación? Bueno, durante esta época, ya cuando los acontecimientos llevaban un par de años sucediendo, Drake se consiguió una novia. Y ahora él se la pasaba constantemente en la casa de ella porque para él era su único lugar seguro. Pero un día, mientras estaba pasando el rato en la casa de ella, algo que hizo Brian fue lo que hizo despertar las alarmas. Ese día, Brian comenzó a llamar a Drake por teléfono, pero no una o dos veces, sino incontables veces. Una y otra vez. Como Drake no le contestaba el teléfono, comenzó a llamar a la casa de su novia, nuevamente, una y otra vez. Al final, harta, la madre de su novia le contesta y le lleva el teléfono a Drake. Brian estaba muy enojado porque Drake no aparecía para ir juntos a Disneyland como él lo había planeado. Y cuando Drake le dijo que no iba a ir, se enojó todavía más y continuó acosándolo durante todo el día. La mamá de la novia de Drake en ese momento decide confrontarlo, ya que no le tomó demasiado tiempo darse cuenta que lo que estaba ocurriendo no era para nada normal. Él no le comenta las cosas, no confía lo suficientemente en ella, así que la señora decide llamar a la mamá de Drake y decirle: oye, puede que esté ocurriendo algo, mañana voy a llevarlo con nuestro terapeuta. Y así fue. Sin embargo, Drake estaba tan lavado mentalmente que no fue capaz de decirle nada al terapeuta cuando llegó a sesión. Tenía tanto miedo de que Brian le quitara sus oportunidades de crecer como actor que simplemente decidió evadir el tema. Y por muy triste que suene, así la gente sospeche, así sea demasiado obvio, si una víctima no quiere hablar, no hay nada que se pueda hacer al respecto. Es así como nos movemos al año 2003 cuando iban a grabar el episodio piloto de Drake y Josh. Brian continuaba influenciando bastante la vida y las decisiones de Drake, y este señor comenzó a intentar convencerlo de que le dijera a Dan Schneider de que él era el mejor candidato para ser el padre de los personajes. ¿Y para qué quería conseguir este papel? Para tener una excusa para estar más cerca de Drake. Pero en ese momento algo hizo clic dentro de la cabeza de Drake y él dijo como: no, yo no voy a dejar que esto suceda. Así que un día finalmente explota y le cuenta todo a su mamá. Todo lo que había estado sucediendo durante años finalmente sale a la luz. La madre de Drake entonces llama a la policía y Drake tiene que confesarlo todo. Esta fue una situación extremadamente difícil para él, ya que jamás se había atrevido a contar lo que le había sucedido a nadie hasta ese momento, solamente a su madre. Y para ayudar a la investigación tuvo que ser demasiado explícito y dar demasiados detalles que le resultaban bastante incómodos a dos personas totalmente desconocidas que eran los detectives. También tuvo que colaborar para hacer que Brian, a través de una llamada por teléfono, confesara delante de los detectives todo lo que había hecho. Y gracias a esto, en agosto del 2003, Brian fue arrestado. Cuando el staff de Nickelodeon se enteró de lo que había sucedido, el mayor miedo de Drake es que se enteraran que él estaba involucrado en ese tema. Tenía muchísimo miedo de perder su oportunidad de participar en Drake y Josh, tenía mucho miedo de perder más oportunidades a futuro, por lo que su identidad se mantuvo en secreto hasta el día de hoy. La única persona que sospechó algo antes de que se diera el juicio fue Dan Schneider, quien lo confrontó directamente y le preguntó si él tenía algo que ver. Drake comenta cómo él confiaba plenamente en Dan y le confesó que sí, él era quien había denunciado a Brian. Pero contrario a lo que muchos de ustedes estarán pensando, Dan no lo culpó de nada. No hubo consecuencias y verdaderamente lo apoyó. Drake dice que él fue el único ejecutivo de Nick que realmente estuvo junto a él en este momento tan duro.
En la corte, Drake comenta como el lado donde estaba sentado Bryan estaba lleno de personalidades de Hollywood, desde directores, productores e incluso actores famosos que lo estaban apoyando. También muchos de los amigos de Bryan enviaron extensas cartas al juez encargado del caso, tratando de hacerlo ver como una persona buena que simplemente estaba pasando por un mal momento y que merecía el perdón. Fueron 41 cartas en total, incluyendo ejecutivos y actores. Pero eso sí, Drake aclaró que ninguna era de Dan Schneider, mientras que del lado de Drake solamente estaban él, su hermano y su mamá. Bryan se declara inocente sobre los cargos, pero el juez lo envía a 16 meses a prisión y lo obliga a registrarse en la lista de abusadores sexuales, para así no poder ocultar sus actos para futuros empleos. Sin embargo, Bryan consigue trabajar en la serie de Disney Zack y Cody Gemelos en Acción. Los productores declararon que cuando se le contrató le preguntaron sobre el incidente, pero que lo único que él dijo fue: "Eso es un problema que ya fue resuelto". Sin embargo, poco después fue despedido. Drake finalmente se había liberado de esta situación tan traumática que había estado viviendo durante años. Sin embargo, esto dejaría en él muchas secuelas que serían muy difíciles de borrar con el tiempo. En ese momento la cuestión de ir a terapia no estaba tan normalizada, así que toda la carga emocional terminó recayendo en él siendo apenas un adolescente. Y esta falta de apoyo fue lo que hizo que Drake desarrollara un montón de conductas autodestructivas como el abuso de sustancia, y es aquí donde voy a comenzar a mencionar todos los acontecimientos que terminaron manchando su carrera. En el año 2015, Drake fue arrestado por conducir bajo la influencia de sustancias, a lo que él mismo se declaró culpable. Así fue condenado a 4 días de cárcel y 4 años de libertad condicional, y debía asistir a un programa de educación sobre el alcohol. Drake Bell, sin embargo, continúa con su vida, y en 2018 se casa en secreto con Janet Von Schmeling, con quien estuvo saliendo durante 5 años, revelando su matrimonio apenas en el año 2021, contando además que tenían un hijo juntos. Pero más acontecimientos vendrían para manchar su nombre. En agosto del 2020, su exnovia Melissa Lingafeld le acusó de abuso verbal y físico durante su relación de 3 años a finales de la década de los 2000. Lingafeld también acusó a Drake de comportamientos inapropiados en relación con chicas menores de edad, a lo que él negó rotundamente las acusaciones. Luego, en junio del 2021, Drake fue detenido en Ohio al ser acusado de intento de poner en peligro a menores y difusión de material perjudicial para menores. La víctima denunció a Drake ya que este comenzó a enviarle mensajes y fotos obscenas en sus redes sociales e incluso lo acusó de haber abusado de ella. Al inicio él se declaraba inocente ante los cargos, pero en junio del 2023 se declaró culpable, por lo que fue condenado a 2 años de libertad condicional y 200 horas de servicios comunitarios. Tampoco se le permite tener contacto alguno con la víctima. En enero del 2023 se anuncia que él se había divorciado de su esposa, y en abril de 2023 se reporta que Drake había desaparecido. Desapareció de manera misteriosa el día 12 de abril alrededor de las 9 de la noche. Y fue bastante preocupante, ya que después de haber sido reportada su desaparición sale a la luz una llamada del 911 que daba un poco más de pistas sobre el estado de salud mental en el que se encontraba Drake al momento de su desaparición. Y la llamada decía lo siguiente: "Tengo un posible intento de suicidio. Básicamente hay una celebridad que tuvo una pelea con su esposa y nos involucramos porque hemos estado en contacto con la familia en California diciendo que se va a emborrachar y ahorcarse, y está en algún hotel en algún lugar de Orlando". Horas después, Drake apareció sano y salvo, y lo único que tuvo para decir al respecto fue: "Dejé el celular en el carro y esto es lo que sucede". A día de hoy, Drake declaró que está 100% concentrado en la música y que no va a volver a actuar a menos que él esté involucrado en la producción. Se encuentra más que todo en México, aunque no me queda demasiado claro si es que él vive ahí o que la mayoría de sus actividades se realizan ahí, así que alguno de ustedes puede aclararme esta duda en los comentarios, por favor. Drake lleva bastantes años construyendo su imagen en México, demostrando su amor por el idioma, su amor por el país y participando en varios programas de televisión y otros eventos. Muchos en Estados Unidos se cuestionan cómo una persona así puede ser tan querida en Latinoamérica después de todos los delitos que tiene, y lo acusan de haberse ido a refugiar en México solamente para escapar después de que lo cancelaran por sus delitos. Pero lo que es cierto es que el apoyo a Drake ha sido bastante grande en Latinoamérica y ahora se ha triplicado desde que salió el documental. Algunas personas mencionan cómo esto es un ciclo, que de niño él fue abusado y ahora él abusa de menores en su adultez. Y aunque obviamente esto no justifica para nada sus acciones, muchas personas están empatizando con él porque ahora al menos tienen una explicación del porqué de sus comportamientos. Pero aquí voy a dejar a ustedes que me comenten qué es lo que opinan. Lo que sí es claro es que lamentablemente nunca vamos a saber al 100% lo oscuro y turbio que puede ser el mundo de Hollywood. Y cómo detrás de estas máscaras de felicidad y perfección pueden esconderse
muchos turbios secretos que lamentablemente jamás verán la luz.